Muy bien, comencemos esto antes de que el mundo se vaya al carajo. Estás en The Oldcast. No le cambies que esto está a punto de comenzar. Hola y bienvenido una semana más a The Oldcast, el podcast donde hablamos de absolutamente todo lo relevante que pasa en el mundo. Y primero que nada, una disculpa, yo sé que este capítulo debió haber salido ayer domingo, pero no me dieron los tiempos en el fin de semana para poder realizarlo, y la verdad no quería realizarlo a la carrera porque siento que el tema que vamos a tratar ahora es muy interesante y quería tomarme mi tiempo, así que decidí alargarlo un poquito a hoy lunes 29 de junio del 2020. Y bueno, sin más rodeos, comencemos, que el tema de hoy es muy interesante. ¿Es el 2020 acaso el verdadero fin del mundo? Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, la verdad, hemos tenido un año difícil, un año complicado, no ha sido para nada un año normal. Y yo me he preguntado durante pues todo este proceso que estamos viviendo de que si realmente el año como tal ha sido raro o muy diferente en algunos sentidos, o todo este proceso de estar encerrado, de estar en nuestras casas, nos ha hecho ver con paranoia todo lo que está pasando. Pero bueno, el día de hoy vamos a checar, vamos a hablar sobre 10 eventos importantes que sin duda cambiaron el rumbo de este 2020. 10 sucesos, 10 hechos, 10 acontecimientos. Ojo, el hecho de que estén en esta lista no quiere decir que todos sean malos. Al contrario, algunos, bueno, pues sí lo son, pero hay algunos que destacan más que nada por otro tipo de cosas. No quiere decir que tengan un contexto malo o un contexto desagradable, sino que son cosas que simplemente marcaron en cierta forma el rumbo del año y es importante hablar de ellas. Te recuerdo que está hablando contigo Jason Verdugo, estás en The Oldcast y comenzamos con el primer suceso. Suceso número 1. Bueno, vamos cronológicamente hablando y hablemos de cómo comenzamos el año 2020 con un incendio forestal descomunal que azotaba los bosques de Australia. ¿Quién no recuerda haber visto las imágenes que veíamos de los bosques arder, el rojo vivo de las llamas? Fue algo escandaloso, algo que le dio completamente la vuelta al mundo y que sobre todo tuvo unas bajas importantes, ya que pues miles de especies murieron en dicho acontecimiento, tanto árboles, plantas, animales, y también hubo grandes personas que trataron de darlo todo para poder acabar con este incendio, y pues bomberos cayeron también en el intento. Y bueno, sin duda es un hecho que pues nos decía que el año venía con ganas. Nos decía que el año venía con intensidad, porque bueno, ver arder uno de los pulmones de este mundo no deja a nadie indiferente, ¿verdad? Entonces este sería el primer hecho, el incendio forestal de Australia. Suceso número 2. La Tercera Guerra Mundial. Bueno, este es uno de mis favoritos en el sentido de que fue muy... Ya sabemos cómo somos nosotros, ¿no? En especial aquí los mexicanos nos puede pasar la peor desgracia del mundo y a todo le vamos a encontrar su lado bueno, su lado agradable. Y en este caso, ¿cómo olvidar el suceso de la Tercera Guerra Mundial? Los memes, los chistes, internet vuelto loco. Pero bueno, te explico un poquito el contexto. Todo esto sucede porque el gobierno de Estados Unidos, al mando de Donald Trump, dio órdenes a su ejército para mandar un ataque aéreo hacia un aeropuerto de Irak, ya que pues sabemos que hay tensiones entre Estados Unidos y países del Medio Oriente, por lo cual pues este tipo de acciones se llevan a cabo, y en este dicho ataque da la casualidad que murió, a ver si lo pronuncio bien, Qasem Soleimani, el cual era considerado pues el segundo hombre más fuerte de Irán. Era un personaje importante para ese país. Y esto, aunque no hubo ninguna respuesta como tal de Irak
a Estados Unidos de manera física, otro ataque, una respuesta armada, que la puede haber todavía, no estamos exentos de eso. Pero esto obviamente prendió las alertas mundiales porque todos decían que se aproximaba una tercera guerra mundial, ya todos estaban preparándose, ya la gente estaba vuelta loca con este suceso. Y bueno, como te decía, fue muy divertido ver los memes, ver las risas, ver las bromas que internet hacía. Y yo creo que aquí sobre todo recae la importancia que tiene Twitter en nuestras vidas, porque vamos, ya sabemos de por sí que Twitter es una de esas redes sociales que mueven al mundo día con día, pero yo creo que este año se ha visto más todavía esto porque Twitter se inundó. El hashtag de Tercera Guerra Mundial fue totalmente viral y se habló por todos lados. Yo sinceramente sí tuve mis zozobras al inicio, pero sí veía que posiblemente íbamos a tener a vivir un acontecimiento histórico, ¿no? ¿Cuántas veces alguien no ha dicho así como, me gustaría vivir un acontecimiento histórico? Ya hablaremos más adelante de eso porque lo estamos viviendo. Pero imagínate vivir una tercera guerra mundial, no tenemos ni la menor idea de lo que significa en cuestión. Bueno, pues es básicamente sacrificar la estabilidad y la paz, por así decirlo, de las personas. No creo que es algo que la gente realmente quiera vivir como tal, porque bueno, son sucesos feos, son sucesos que tienen consecuencias muy significativas. Se dice por ahí que en la guerra es cuando surgen los mayores avances tecnológicos, pero pues a qué costo, ¿no? Al costo de la pérdida de miles de vidas, de miles de personas inocentes que no tienen nada que ver con, bueno, un pleito político, si lo queremos ver de alguna manera. Pero bueno, al final de cuentas no pasó nada. Hasta el momento, como les comentaba hace un momento, no pasó nada, estamos bien. Bueno, dentro de lo que cabe. Y se quedó simplemente en una simple y muy graciosa anécdota, la posible tercera guerra mundial del 2020. Y más que nada ya ahí en ese momento sí era así en plan de, ok, el año inició con un incendio forestal y ahora la tercera guerra mundial que sigue, este 2020 viene fuerte. Y pues vamos a pasar al siguiente suceso del año. Suceso número 3. Un día sin mujeres y movimientos feministas. Como les adelantaba al principio del video, no todo es malo. Vamos a hablar de, yo creo, uno de los sucesos que más va a dejar marcado este 2020 y es la lucha por los derechos de la mujer en México y en varias partes de Latinoamérica. Un contexto así rápido: en países mexicanos y sobre todo también en países latinoamericanos, el índice de feminicidios o muerte de género por ser mujer se vieron disparados y en unas cifras descomunales, por lo cual pues esto generó obviamente la molestia y el desacuerdo de miles de mujeres a lo largo del país y a lo largo del continente, tanto así que pues se pusieron en un acuerdo en lograr un día sin mujeres. Se acordó que no se fuera a trabajar, que no se saliera a las escuelas. Y bueno, la intención de esto era cómo sería la sociedad si las mujeres no formaran parte de ella. Yo personalmente te puedo decir que el día fue bastante extraño. Asistir a la universidad sin ver ninguna mujer de por medio, ninguna profesora, pues sí fue bastante extraño. Sí se notó, creo que el mensaje fue enviado y creo que hubo grandes pérdidas económicas. Se habla de 37 millones respecto que pegó directamente a la economía, porque como te digo, el chiste de esto era que las mujeres desaparecieran por un día y que sintiéramos la importancia y relevancia que tienen dentro de nuestra vida diaria, no simplemente en el aspecto más sencillo, sino cómo impacta directamente a la economía, cómo las mujeres consumen, aportan económicamente también al país, laboralmente no se diga, y sobre todo pues yo creo que donde lo sintieron más en nuestro día a día, ¿no? En nuestra casa, con nuestra madre, con nuestra hermana. Y creo que fue un movimiento interesante que, bueno, al final logró su cometido. Por ahí se empezó a desviar un poquito, yo creo, por las situaciones que surgieron, pero bueno, creo que el mensaje fue mandado y fue claro. Y esto es un aspecto importante que me deja el 2020, ¿no? Que nos deja el 2020. Porque poco a poco la sociedad va cambiando, la sociedad va evolucionando y muchas cosas del pasado que no estaban bien y que por desgracia teníamos como bien vistas, pues bueno, van cambiando para bien. Así que
creo que como sociedad, aunque aún nos falta mucho por aprender y por vivir, creo que vamos por un buen camino poco a poco y vamos hacia adelante. Suceso número 3. La guerra del petróleo. Ok, volvemos a aspectos políticos y esto más que nada fue algo que generó un impacto completamente a lo que vienen siendo las economías mundiales. Un poquito de contexto: el 8 de marzo del 2020, Arabia Saudita, uno de los principales exportadores de petróleo a nivel mundial, inició una guerra de precios con Rusia, lo que provocó una caída importante en lo que es el precio del petróleo, el cual, por ejemplo, en Estados Unidos cayó un 34% del precio normal y el precio del petróleo crudo sin procesar pasó a una caída de un 26%. Esto obviamente fue provocado por la ruptura que hubo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia. Todo esto ocasionado, claro está, por los recortes de producción del petróleo que se propusieron por medio para poder solventar lo que es la pandemia. Ahorita vamos a hablar un poquito de la pandemia, claro que sí, pero surge más que nada por esto, ¿no? Porque bueno, al no haber tanta demanda de petróleo, pues no puedes seguir produciendo las mismas cantidades. Y si no llegas a un acuerdo con esto, pues bueno, no puedes seguir vendiendo tu petróleo al mismo precio. Un ejemplo sencillo es el hecho de que si tú, por así decirlo, produces lápices, tienes una producción constante de lápices durante pues prácticamente muchos años, ya sabes cuántos lápices producir porque ya sabes cuántos lápices vas a vender, pero de la nada llega un factor externo, la gente ya no sale de sus casas, por lo cual ya no te compran lápices, entonces no puedes seguir produciendo la misma cantidad de lápices. Pero vamos a verlo así: el que te lo vende dice, ¿sabes qué? No, yo quiero que me sigas produciendo la misma cantidad de lápices, no acepto que reduzcas tu producción. Y pues tú, en venganza, ¿qué haces? Bueno, pues haces una sobreproducción, empiezas a fabricar lápices de más, muchos lápices por encima de lo que es tu producción habitual. Y bueno, como no hay nadie que te compre estos lápices, pues entonces tienes que bajar los precios de los mismos para poder venderlos. Hay demasiados lápices en el mercado, ley de la oferta y la demanda. Entonces, como nadie los compra, pues estamos perdiendo dinero. ¿Y en qué repercutió esto? Bueno, primero que nada, el precio de la gasolina en México. Nos vamos aquí a un aspecto nacional que nosotros conocemos. Estábamos teniendo la gasolina en precios por arriba de los 20 pesos, llegando incluso creo que hasta los 23 pesos por algunos lugares. Y bueno, la gasolina en algunos sitios descendió drásticamente a los 16 pesos con 90 centavos. Obviamente mucha gente aprovechó la situación, o al consumidor, pues bueno, él se vio beneficiado, si lo quieres ver de esta manera. Pero esto no era beneficioso en sí, era un factor peligroso. Mucha gente comenzó a agradecer al gobierno. No, señores, aquí el gobierno ni para bien ni para mal, no tiene nada que ver, es un factor completamente externo. Son, pues ahora sí que guerras políticas, ¿no? Guerras de intereses políticos mundiales. Y ese fue el principal, lo que principalmente se notó, el cambio drástico en el petróleo. Obviamente las cosas pues se van estabilizando, pero yo creo que uno de los que más pegó fue la subida en el precio del dólar en respecto al peso, porque bueno, ya veníamos con un dólar alto desde sexenios pasados, con unos 18,52 al cambio. Un dólar equivalía casi a 20 pesos, ya hasta estaba el chiste de que Benito ya se codeaba con el dólar. Pero bueno, pasamos de los 18,52 en febrero a los 25,73. Hubo un aumento brutal en el precio del dólar y obviamente esto pega completamente en la economía, porque sí, señores, aunque nosotros no paguemos en dólares, sí nos afecta. Un ejemplo sencillo es que pues la mayoría de los productos que consumes necesitan exportación, o en su proceso pues llevan a cabo negociaciones con algunas empresas y tienen que pagar en dólares. Entonces si el precio del dólar sube, entonces pues hay que pagar más dinero,
Y el hecho de pagar más dinero pues afecta directamente a lo que son el proceso de fabricación. Ya te cuesta más caro fabricar tu producto, entonces el margen de ganancia se reduce, o por así decirlo tienes que aumentar el precio. Todo comienza a subir porque, quieran o no, el dólar es la moneda, no como tal, ¿no? Pero es una de las monedas mundiales que pues todos hacen negociaciones prácticamente con dólares. Todo el mundo se mueve en dólares en su mayoría. Y es por ello que pues los precios suben, comienzan a subir y pues ahí es donde vemos los problemas, ¿no? Que en cosas tan insignificantes como por ejemplo tu champú de toda la vida, tu cereal que compras diario, tu teléfono importado, o sea, todo este tipo de cuestiones empiezan a repercutir directamente en lo que es la economía. Y bueno, por no ponerse de acuerdo dos naciones, pues subió el precio de tu producto, que pues tú no tienes nada que ver, ¿no? A ti no estás dentro de esa negociación, ¿por qué deberías de verte afectado? Pero bueno, así funciona la economía, así funciona el mundo básicamente. Y bueno, gracias a Dios, como digo, las cosas van estabilizándose. El dólar no ha regresado a esos precios bajos a los que estaba relativamente bajo, ¿no? Porque ya en 18 ya estaba alto, pero bueno, ahorita lo mantenemos en 23 con 13 centavos. Y bueno, poco a poco vamos viendo cómo va recuperándose, si lo quieres ver de esa manera, la economía. Aunque bueno, con las situaciones actuales no nos va a ir muy bien que digamos, pero bueno, la esperanza es lo último que muere. Suceso número 5. La enfermedad que mandó al mundo entero a quedarse en casa. Ok, si por algo va a ser recordado este 2020, claro está que es por el coronavirus, el COVID-19, por la pandemia. Creo que sobra explicar qué es el coronavirus como tal, qué es esta enfermedad. Así que vamos a dar un poquito de contexto de cómo comenzamos con esta novela trágica en la que nos encontramos, en las que somos protagonistas actualmente. Primero que nada nos remontamos a finales del año pasado, del año 2019, en las inmediaciones de Wuhan, en China, en las que bueno, se hacía reporte de un nuevo virus, el cual estaba combinado con ADN animal. Se manejaron distintas versiones, que si una sopa de murciélago, que si un error en un laboratorio. Bueno, poco a poco el mundo comenzó a saber un poquito más. La palabra COVID-19, coronavirus, fue esparciéndose, cada vez se hablaba más de ella. China cada vez se enfermaba más, cada vez había más casos, se reportaban más muertes, una enfermedad para la cual no se tiene una cura. Entonces pues empezaron a encenderse las alarmas, pero quizá no tan pronto como nos hubiera gustado. Y así como China fue cayendo, supimos del caso de Italia, donde poco a poco comenzaban a aumentar los casos, e Italia se había visto en una situación horrible. Tenía miles y miles de casos por día, los hospitales saturados, no había suficiente infraestructura para atender a las personas. Incluso se habló de que se estaba tomando la decisión de quién merece ser atendido y quién no. A tal grado se llegó de no tener la infraestructura necesaria, no estar preparado ante esa situación. Y a Italia lo golpeó durísimo. España también se vio muy afectado, porque bueno, no actuaron quizá como deberían, teniendo el ejemplo de Italia tan cerca. Y poco a poco se fue extendiendo esta enfermedad. Se paró todo. Se pararon cosas que tú dirías es imposible detenerlas, pues sí, se detuvieron. Por ejemplo, todas las ligas deportivas del mundo pararon, las cuales tienen millones y millones y millones de dinero invertido en publicidad, en transmisiones, en derechos televisivos. No se maneja, no tienes una idea del dinero que maneja el deporte como tal. Llámese fútbol, llámese béisbol, llámese boxeo, llámese lo que sea. Se detuvieron la Liga Española de Fútbol, la Serie A, la NBA, la MLB. Bueno, no sé si estaba jugando la MLB en ese momento, pero la MLS,
todo, la Premier, todo se detuvo en su totalidad, se paró. Y así comenzamos. Después, pues los trabajos, caímos en una cuarentena. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quizá de manera tardía, la declaró una pandemia mundial. Y bueno, esto obligó a los países a tomar medidas. Hablemos un poquito de México, en el cual pues se impuso una cuarentena como tal, en la que, bueno, yo les voy a platicar un poquito de mi experiencia personal con la cuarentena, porque es un poquito curiosa. Yo me encontraba en una competencia universitaria, una competencia representando a mi universidad. Estábamos en Ramos Arizpe, Coahuila, más o menos, más que nada en Saltillo. Y bueno, se terminó, estuvimos ahí una semana, ya había noticias sobre este virus, pero bueno, nada tan escandaloso como hoy. Regresamos y justo cuando veníamos en el camión de regreso a Mazatlán, a Sinaloa, se da la noticia de que se va a iniciar una cuarentena y que las clases principalmente van a ser suspendidas. Entonces fue como de, pero bueno, ok. Entonces se iban a suspender. Llegamos, creo que un sábado o un domingo, no estoy muy de acuerdo, creo que fue un sábado. Entonces pues yo regresé a clases el lunes porque la suspensión era a partir del viernes. Entonces ya estaba por todos lados las noticias, la gente estaba preocupada, los padres de familia no mandaban a sus hijos de las escuelas. Al caso que de lunes en el lunes nada más fuimos creo que 1 o 2 días a la universidad, porque a partir del miércoles ya no volvimos a ir. Y ¿por qué te platico la anécdota? Porque yo por esta cuestión del evento deportivo estuve una semana sin asistir a la universidad, regreso y comienza la pandemia. O sea, yo tuve, por así decirlo, más tiempo sin clases y bueno, es una anécdota que me queda. ¿Y qué pasa después? Pues entramos en esta cuarentena, conocemos a personajes importantes dentro de esta historia, de esta serie llamada 2020. Conocemos a López-Gatell, conocemos, bueno, todo esto de la sana distancia, su sana distancia, quédate en casa, una cultura pues reservada de cuarentena. Y bueno, comienza el espectáculo, por así decirlo. Y pues estamos así, o sea, ¿qué más te puedo decir? Ya a nivel mundial se han rebasado más del 500,000 de muertes. Sí, quizá las cifras en respecto a otras enfermedades no son tan grandes, pero ten en cuenta que es menor tiempo. Y bueno, ¿qué más podemos decir, no, de esta pandemia que no sepas que la estás viviendo en este momento? Si tú que me estás escuchando en el futuro no tienes ni idea de lo que estoy hablando, pues pregúntale a cualquier persona que haya vivido el 2020 y créeme que vas a tener una larga charla como tema de conversación. Y bueno, al final, ¿qué nos queda? Quedarnos en casa, la cuarentena. Y bueno, señores y señoras, el COVID-19 es uno de los sucesos que va a dejar, yo creo, va a ser por lo que el 2020 va a ser recordado a lo largo de los años. Suceso número 6. Explotan 15 volcanes la misma noche. Esta noticia también tomó relevancia, más que nada porque ya en este punto, véanlo de esta manera, tuvimos un incendio forestal, tuvimos un intento de guerra mundial, una pandemia global que mandó a todos a su casa. Entonces ya a este punto ya cualquier cosa de apocalíptica, no, lo que le sigue. Entonces el hecho de que explotaran 15 volcanes la misma noche, principalmente con lo que es el volcán Krakatoa de Indonesia, que es uno de los más peligrosos de la Tierra, el cual ha tenido sus mayores erupciones hace más de 1000 años, les hablo de 1883. Esta creo que era la segunda explosión volcánica más mortal en la historia. Bueno, fue un suceso completamente, pero más que nada por el miedo, ¿no? Porque bueno, los volcanes son un tema delicado porque fueron 15 grandes volcanes del mundo los que entraron en erupción. Y por lo menos aquí en mi país pues entran obviamente las alertas, porque nosotros aquí en México estamos, bueno, en México, Latinoamérica y no sé si Estados Unidos también, pero entramos dentro de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, el cual es pues como su nombre lo dice, un cinturón de volcanes muy, por así decirlo, que si llegaran a explotar de manera pues consecutiva,
estaríamos hablando ya de las placas tectónicas, de movimientos de la Tierra, básicamente del fin del mundo, ¿no? O sea, el hecho de que se activara este cinturón y tuviera actividad volcánica, creo que estaríamos hablando... No, mejor dicho, no estaríamos hablando en este momento. Y más que nada surge por eso, ¿no? Por la preocupación del cinturón de fuego del Pacífico. Y bueno, gracias a Dios no pasó nada, pero repito, no estamos exentos a que no pueda volver a pasar. Pero vamos a continuar porque créanme que faltan varias sucesos también muy relevantes para este 2020. Suceso número 7. El asesinato de George Floyd. Ok, este sí es un tema polémico y triste y muy controversial, y es que circuló en redes, ¿no? Un video de cómo un policía de nombre Derek Chauvin básicamente privaba de la vida de manera... Bueno, no voy a entrar en detalles desagradables, pero privaba de la vida a un afroamericano de nombre George Floyd en Estados Unidos, lo cual desencadenó protestas por la violencia racial que se vive en Estados Unidos, empezando en Minneapolis, donde fue este suceso. Y bueno, revive un tema muy delicado de los Estados Unidos, el tema del racismo, el tema de cómo se trata a las personas, no solamente afroamericanos, ¿no? Sino a todas las personas pues ajenas a lo que son los estadounidenses. Se hizo muy viral el movimiento llamado Black Lives Matter. Y bueno, esto desencadenó muchísimas protestas, algunas pacíficas, algunas un poco violentas. Hubo muchos desastres. Bien, mal, no lo sé. No voy a entrar en detalles, pero revive este tema que es el racismo en los Estados Unidos, el cual pues no puede quedar impune, ¿no? No puedes hacer de menos a una persona por su color de piel, por su etnia, por donde viene. Nadie queda exento, y aquí en el país igual, ¿no? O sea, no porque sea Estados Unidos, sino pasa en todas partes del mundo, lo vivimos en nuestro día a día. A lo mejor tú lo has vivido o tú lo has provocado en algún punto de tu vida, inconsciente o conscientemente, y es un tema que no puede quedar impune. Y bueno, es otro de los sucesos que ha marcado completamente el 2020, y no termina ahí, pero lo voy a dejar hasta aquí para poder dar la introducción al siguiente que va de la mano, y continuamos tocando un poquito este tema. Número 7. El regreso de Anonymous. Ok, continuando un poquito con este tema del Black Lives Matter, bueno, pues surge en base a estas protestas el regreso de uno de los personajes, vamos a llamarlo más icónicos del décadas pasadas o de años pasados, el cual es Anonymous, que es por así decirlo, la representación de un grupo de hackers que se dedican a, pues bueno, hacer justicia por propia mano, si lo queremos ver de esa manera. Revelaron en su momento información pues muy valiosa, ¿no? Respecto a sucesos importantes que pasaban en el ámbito político, por así decirlo, desenmascarando situaciones. Y surge en un momento interesante porque, bueno, acababa de pasar el asesinato de Floyd. Y bueno, ¿qué hizo Anonymous? Pues primero que nada se fueron directo contra la policía de Minneapolis, y en solo 3 horas ya les habían cerrado el sitio web, hackearon sus radios, también expusieron al presidente Donald Trump por una red de trata de niños, y poco a poco iba revelando detalles. Se habló inclusive de Michael Jackson, de algunas cosas. También se volvió muy confuso toda esta situación, ¿no? Porque obviamente no es una persona como tal, no es un ente físico, por así decirlo, al cual puedas referirte, sino que pues es un grupo, ¿no? Una red de personas que pues se especializan en esto, ¿no? En lo que es el hackeo y las cuestiones informáticas. Entonces hubo mucha desinformación, claro está, diciendo cosas de que Anonymous había revelado tal detalle sobre tal, y obviamente no había sido así. Y se cayó un poquito, yo creo, en la desinformación. Pero bueno, fue un suceso que marcó, por así decirlo, era el inicio de la temporada 5 de la serie del 2020, ¿no?
iba ingresando Anonymous y fue un suceso. Internet se volvió loco porque fue de la mano con las protestas que se estaban realizando en Estados Unidos y era un hecho que no podía pasar desapercibido, ¿no? Y entonces el regreso de Anonymous forma parte de otro suceso que marca por completo el rumbo del 2020. Suceso número 8. Pez extraño es encontrado en Cozumel. Ok, este como tal no es un hecho que haya marcado el rumbo del 2020, incluso es un ámbito un poquito más local, pero lo comento para poder introducir el siguiente, ¿no? Que ya se imaginarán cuál es. Pero fue encontrado un pez remo, creo, en Cozumel, el cual era una criatura que en su momento era asociada con terremotos y tsunamis. Ya había antecedentes de que antes de que ocurrieran tragedias, este pez se había encontrado y bueno, mucha gente lo toma como especulaciones, creencias, etcétera. Pero investigando un poco podemos darnos cuenta que es una especie que habita en aguas profundas y que puede llegar a pesar hasta más de 270 kilos. Y el hecho de que navegue en estas aguas profundas cuando ellos sienten una alteración de su hábitat, por así decirlo, que puede ser en este caso movimientos telúricos que a lo mejor son imperceptibles a simple vista, pues ellos suben y es muy raro encontrarlos en las superficies. Entonces el hecho de que este pez haga su aparición o pueda ser captado por una persona, pues sí, digamos que tiene relación con terremotos y tsunamis, por el hecho que te digo, es un pez que vive de manera tan profunda, tan al fondo del mar, que nunca lo vas a ver, a menos de que exista una alteración, por así decirlo, de su hábitat natural y este se vea en la necesidad de subir a la superficie. Y esto nos da la introducción del siguiente punto. Punto número 9. Retiembla en su centro la Tierra. Este 23 de junio, y se los adelanto, es la razón por la que me animo a hablar sobre qué profundizo en estos temas. No fue lo que me motivó a que el podcast tratara este día sobre este tipo de sucesos. Vivimos un hecho, pues, obviamente lamentable, no se le desea a nadie. Un terremoto sacudió la Ciudad de México y varias ciudades de la República Mexicana, con pues un terremoto con epicentro en Oaxaca, el cual en la mañana del 23 de junio azotó la ciudad y el país con una magnitud en la escala de Richter de 7.5. Hablar de terremotos en México no es nada nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro. Prácticamente, por desgracia, cada año un terremoto azota al menos a la Ciudad de México como tal, o es donde más nos damos cuenta, ¿no? Porque pues es el foco nacional, ¿no? Es la capital del país. Pero no deja de ser, por así decirlo, lamentable, pues porque pues no es cualquier cosa, ¿no? Que se mueva la tierra no creo que sea algo muy agradable. Por mi parte, de aquí donde vivo, no se caracteriza por ser una zona sísmica, por así llamarlo. No, gracias a Dios no me tocan vivir ese tipo de experiencias, pero no sabría cómo reaccionar, ¿no? Al escuchar, yo creo, esa famosa alarma sísmica, yo creo que es una experiencia totalmente irreal y desagradable. Pero ¿a qué va el punto? Que no quedó simplemente en un terremoto como tal, ¿no? Digo, ya de por sí el terremoto ya son malas noticias, sino que a las horas se habló de un tsunami, de una posible alerta de tsunami. Incluso se dio la alerta de tsunami. Repito, la importancia de Twitter, tanto en este suceso como en todos los anteriores que acabo de mencionar. Twitter fue protagonista porque pues empezaron a ver imágenes de cómo el mar se recorría. Sí, pues se recorría como tal y ya sabemos que esto es significado de que antes de un tsunami vemos cómo la marea empieza a irse, empieza a bajar. Y bueno, alerta completa total. Se activó la alerta creo que desde Acapulco hasta países centroamericanos. No solamente bastó ahí, sino como Centroamérica también estaba en riesgo por este tsunami. Y repito, no sé si es ya la paranoia que tenemos por estar encerrados o realmente este año está demasiado surrealista, pero pues tuvimos lo que viene siendo, repito, incendios forestales, posible tercera guerra mundial,
guerras económicas, tuvimos protestas, tuvimos terremotos ya en México, alertas de tsunamis. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? En este punto creo que ya han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, a mí en particular me llamó muchísimo la atención porque, por lo menos yo no recuerdo, ¿no? De los últimos terremotos creo que la mayoría habían sido... este lo sentí un poquito más, por así decirlo, de que a una hora muy temprana quizá, por eso tanto revuelo que se causó, pues gente salió de sus casas, hay fotos ahí de gente que se lo hace en toalla porque se estaba bañando, ¿no? Y bueno, repito, un suceso completamente que no se le desea a nadie y que gracias a Dios no tuvo como tal tantas consecuencias como sismos anteriores lo han vivido, los dos sismos del 19 de septiembre que se han vivido en México. Y bueno, no queda más que levantarse, ¿no? Y seguir. Así es esto, así es nuestra tierra. Y bueno, no deja de llamar la atención el hecho de que un terremoto acompañado de una posible alerta de tsunami azotó al país mexicano en una situación global bastante complicada. Suceso número 10. Nubes del desierto del Sahara llegan a América. Por último, el más surrealista, ok. Lo resumimos de una manera un poco sencilla. En los desiertos, generalmente de África o por aquellos rumbos, pues no llueve, ¿no? O sea, son zonas muy áridas, hay una escasez de lluvia, la cual pues se combina con vientos muy intensos que existen en esas regiones. Y esto pues obviamente genera las famosas tormentas de arena que hemos visto pues en un sinfín de notas, videos, películas, incluso Misión Imposible, no recuerdo si es 5 o 6, hay una representación de esto, la cual pues es una como tal tormenta de arena que va con desprendimientos de aire cálido y seco, el cual pues se va moviendo, ¿no? Lo interesante aquí es que esta tormenta de arena como tal fue tan potente, si lo quieres ver de esa manera, que llegó hasta América o está por llegar. No sé si ya llegó o si va a llegar, ya me perdí completamente. Según yo era ayer, pero dicen que ahora, bueno, hay un desastre en ese sentido, ¿no? Pero es a lo que voy. Estamos viviendo una situación global tan surrealista que este tipo de cosas llegan y es como de wow, ya lo he visto todo, ¿no? El hecho de que una tormenta de arena haga un traslado continental de tal magnitud y llegue hasta acá. No sé si realmente nos vaya a afectar como tal. Digo, no estoy enterado de cómo podría afectar a cierta manera, pero leía comentarios por ahí. Falta que esa tormenta nos traiga otro virus de allá, todo raro y bueno, surrealista. Creo que esa es la palabra para que puedo definir este suceso y gran parte del año. El 2020 ha sido surrealista. Y bueno, así es como concluye esta recopilación de los 10 sucesos más relevantes, por así decirlo, de este 2020. Ojo, yo sé que hay sucesos que se quedan fuera, ¿no? Sucesos importantes, pero vamos, no podía hablar de todo porque nos tiraríamos aquí hablando durante mucho tiempo. Ya de por sí creo que este va a ser de los 3 capítulos junto con este que llevamos va a ser el más largo. Pero bueno, estos eran los que quería venir a resaltar. Y como les decía, surrealista. El 2020 ha sido un año surrealista, el cual, permítanme decirles, apenas vamos a la mitad. Ya vamos a iniciar julio. A ver qué sorpresas nos viene con julio. Y bueno, pues ¿qué nos queda, no? Aguantar vara. Aguantar vara y seguir adelante para... Ya creo que yo pasando ya lo que es agosto, ya el año prácticamente termina, ¿no? Ya vienen todas las festividades, desde lo que es Halloween, Día de Muertos, Navidad, etcétera, que quién sabe cómo nos va a agarrar todas estas fechas. Pero vamos poco a poco, ¿no? Ya poco a poco se va saliendo de esto. Y bueno, con esto pues doy concluido este tercer episodio de The Old Cast, el cual, repito lo que dije al inicio, una disculpa, se retrasó, pero pues no quería hacerlo a la ligera, no quería hacerlo bien, era un tema interesante, un tema
relevante en cierta forma, quería darles tu cuidado necesario. Por esa razón tuve que alargar un poquito la fecha de subida. Pero bueno, agradecerle a toda la gente que ha apoyado los últimos 2 capítulos. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, en YouTube, en Facebook y en la mayoría de las redes sociales dedicadas al podcast. Ahí estamos presentes. Síguenos en la página, síguenos en Twitter, dale like a la página de Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Spotify y no te pierdas cada semana, cada domingo, a excepción de este, un nuevo episodio de The Old Cast, donde hablamos de lo más relevante que suceda en el mundo. Y bueno, aquí estamos platicando durante unos 30-45 minutos sobre todas las situaciones que surgen. Me despido de este episodio, te recuerdo, te está hablando Jason Verdugo y gracias por ver este nuevo episodio de The Old Cast. Nos vemos la próxima semana y hasta la próxima. Pero al niño le gusta estar postergando las cosas.